13, 4 minutos, si ese reloj anda bien, creo que sí, por ahí anda. Si no es 13 y 4, es 13 y 5. Y como siempre, nos juntamos en este nuevo espacio, en un espacio renovado, después de la 1 de la tarde, que es el Café de la República. Acá está mi amigo Santiago Kovadlov y sus siempre interesantes reflexiones. Querido Jorge, querida Mónica, aquí estamos reunidos en nuestro Café de la República, ciertamente, nuestro Café República. ¿Cómo hiciste el nombre de este café en una tarea, no? La República. Y lo digo porque recorriendo el editorial de hoy, la entrevista con Edgardo Buscaglia, las siempre incisivas reflexiones de Jorge Fernández Díaz, nos encontramos insistentemente con tareas pendientes. En primer término, Jorge, yo te diría que escuchando este editorial de hoy, vuelve a aparecer una evidencia inquietante. Esa evidencia inquietante es que la manipulación del pasado pareciera no haber cesado en el presente. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Salón de los Próceres sigue estando a merced de las necesidades coyunturales del poder político, la comprensión del pasado y la labor de la historia, bien lo decías vos en tu editorial, se ven aplazadas nuevamente. ¿Cuándo se malentiende el pasado? Cuando se lo pone al servicio de las necesidades retóricas, ideológicas del gobierno de turno. Sobre esto llamabas la atención, apenado, con dolor, porque no queremos ver repetidas las conductas del populismo kirchnerista en las gestiones actuales. Sobre todo porque desde la gestión actual se aspira a contrastar los objetivos del poder político con aquellos que tuvieron en el pasado. La historia no puede ser un presidiario del maniqueísmo, decías con razón. No puede serlo. Pero para esto, otro concepto del presente es el que hace falta para consolidar o proponer un concepto distinto del pasado. Tenemos que cambiar nuestra visión del presente para que nuestra concepción del pasado también cambie. Y con esto se articula de un modo dramático el testimonio del doctor Edgardo Buscaglia, que nos ha hablado del narcotráfico como uno de los síntomas de la corrupción fundamental del poder. Él nos ha dicho de una manera verdaderamente dramática que la Argentina es un país vulnerable a la corrupción generada por los sistemas que manipulan, entre otros sectores, el narcotráfico, que el sistema judicial argentino tiene las manos atadas para combatir a quienes delinquen en el país en todos estos órdenes fundamentales, que el sistema político sabe lo que ocurre y aún no hace nada al respecto. Nos están atacando, dijo él, las cúpulas organizadas, sino a los que él llamó los obreros de la calle. Ha dado un testimonio verdaderamente estremecedor de espacios donde la impotencia política lleva a preguntarse por la conciencia real de las tareas pendientes en el país. ¿No lo ves así? Lo veo absolutamente así, me parece una síntesis muy interesante de lo que ha ido ocurriendo en la primera hora del programa, que incluye todos los fragmentos del programa, y me parece que una cosa a tener en cuenta, Santiago, es que como suele recordar nuestro amigo Jorge Fernández Díaz, justamente hoy que lo entrevistamos, lo contrario de una estupidez puede ser otra estupidez, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de la manipulación de la historia, cuando hablamos de esa cosa, de esa premura, por otra parte, porque a mí lo que me sorprende, más allá de las consideraciones de Luis Alberto Romero, que las dejo, las enmarco, porque, sí, fueron fundamentales, porque me parece que lo hace con un conocimiento enorme, porque es un gran profesor de historia, porque es un gran historiador, pero además lo hace con un gran compromiso afectivo, porque él no dice, ni siquiera salió con los tapones de punta, salió a decir no hagamos pavadas. Exactamente. No hagamos pavadas. Sacaron el Salón de las Mujeres y se apuraron a reemplazarlo por este Salón de los Próceres, y los próceres fueron elegidos a la Bartola, porque no hay otra forma de hacerlo si vos lo hacés de un día para el otro. Ni más ni menos. Si querés hablar en inglés es conveniente estudiar el idioma. Sí, claro, ¿no? claro. Y saber claro. de qué estamos hablando. Tal cual. Entonces me parece que
me parece que es una gran... lo que nosotros queríamos hoy, y lo seguimos haciendo, me parece, Santiago, que coincidimos en esto, no es una crítica al gobierno. La verdad que esto me parece menor. Por otra parte lo hace mucha gente, así que no haría falta agregar, abundar. Simplemente nosotros tenemos la obligación de llamar a la reflexión. Nosotros queremos cambiar una forma de ver la política que está muy instalada en la Argentina. Y lo peor que nos puede pasar es ver que repetimos las pavadas, que repetimos las estupideces. Completamente. Una cosa es que un gobierno que se quiere valer de la demagogia para poder prosperar en el poder lo haga. Esto puede dolernos, pero no nos va a sorprender. Y otra cosa es que un gobierno que ha venido para erradicar, según su propio discurso, la hegemonía del delito en la concepción de la política, de la economía, de la educación y demás, no dé evidencias suficientes de haber comprendido cómo proceder. Claro, vos fijate que estaba pensando, no tuvimos tiempo, pero me hubiera gustado preguntarle a Buscaglia si lo llamaron, porque es un hombre que se especializa en la corrupción, de la infiltración del poder por parte de las bandas de narcotraficantes. Nos ha dejado preocupadísimos Buscaglia con Es una muy buena pregunta pendiente a la que yo uniría otra. Si el Salón de los Próceres debía ser modificado, ¿por qué no llamar a un hombre como nuestro historiador Romero? Sí, o a 10. Exactamente. Santiago, una cosa que yo creo que nosotros nos hacemos encima, de verdad, hacemos cosas que no tienen justificación. Modificamos la cultura, nos llamamos a los hombres de cultura. Queremos modificar la historia, no se nos ocurre que por ahí sería una gran oportunidad para sentar a 10 académicos, profesores, en la Casa Rosada, y desasnarnos, me incluyo, Pero por supuesto. Y hacer un debate franco. Por supuesto, se puede pasar la vida uno debatiendo, no hace falta. Mira, hay cosas con las que nos podemos poner de acuerdo rápidamente. Es tan cierto lo que es tan importante, pero cuando uno parte de una generalización por la cual todas las instituciones del país son expresión de corrupción, fatalmente termina privándose de aquellos que lo pueden auxiliar en lo que se propone. Sí, a mí me parece que es una mezcla, ¿no? Es cierto lo que vos decís, la corrupción, es muy fuerte, lo que dijo Buscaglia es realmente, inquietante, ¿no? Inquietante porque empieza a ver fantasmas donde quisiera no verlos. Pero también yo creo que hay mucho de burrada, De burrada. Sí. Santiago, de burrada. Si cambiamos yo lo he visto. Por eso digo. Cuando toda mi experiencia periodística, muchas veces las resoluciones que uno cree que hay un tipo pensando, 2 tipos pensando, 5 tipos pensando, sentados en se van a la casa con unos libritos abajo del brazo. Vos sabés, Santiago, que a veces sí, ha habido gente que sí, pero muchas veces no. Muchas veces se resuelve y dice, si cambiamos el salón, es el salón de la mujer, hay que sacarlo, pongamos otra cosa. Sí, la semana lo hacemos. En la semana lo hacemos, reconstruir la historia argentina en una semana, no se puede. No, de verdad lo estoy exagerando. No estás exagerando, estás poniendo de manifiesto una conducta que tiene que ser revisada, porque donde lo impulsivo rige la acción, el pensamiento termina humillado y haciendo un efecto paradojal, donde se ignora la reflexión y el conocimiento. Esa ignorancia termina mostrando la necesidad de reflexión y de conocimiento. Entonces estamos delante de algo muy serio, porque queremos ver que al gobierno le vaya bien en aquellos que son sus ideales transformadores fundamentales. Una macroeconomía nueva es indispensable, una microeconomía eficiente es también fundamental, pero salud, cultura, conciencia del tiempo, historia y amor al conocimiento. Claro. Y hablando de amor al conocimiento, ¿querés que te diga algo? Hoy invité a la mesa
a un irlandés de esos de peso, ¿no? El pintor Francis Bacon. El pintor Francis Bacon, maravilloso pintor. Mira, si hay algo que yo lamento, Mónica, esto también te lo digo a vos, en una audición de radio no podemos mostrar cuadros. No, qué pena no poder. Pero me estimulan dos intenciones. Seguramente muchos de nuestros oyentes saben de quién hablo cuando hablo de Francis Bacon. Y otros que quizá no lo sepan podrán interesarse por saberlo y mediante Google, por ejemplo, pueden acceder a una visión muy rica, muy insinuante de lo que es la obra de este pintor fabuloso que vivió entre 1909 y 1992, desarrolló su obra al lado de otros grandes como por ejemplo Lucian Freud o Frank Auerbach, todos ellos geniales pintores contemporáneos y que nos permitirán en la tertulia de hoy seguir explorando este campo de la pintura bajo el lema que nos reunió. Si quieres aprender a ver, tienes que aprender a pensar cómo se mira. Qué bueno, qué bueno. Sí, estamos en un... es extraordinario lo que hace Santiago, por supuesto, domingo a domingo. Por lo menos ya llevamos un ciclo, si no me equivoco, este es el tercero. El tercero, así es. De grandes pintores. Con esta idea que explicaba muy bien Santiago, ¿no? Nosotros no queremos... queremos, por un lado, despertar, sí, la curiosidad, ¿por qué no? Con todo el programa tratamos de hacer eso. Nosotros mismos, para hacer este programa, una de las cosas que ejercitamos es la curiosidad. Nos interesa a nosotros, si no, no lo haríamos. No, pero por ¿Vos supuesto. Acá, si no? Yo no vengo a decir lo que sé, sino a tratar de aprender algo más. Claro. Lo estimulante de desplegar una vocación es enriquecerla. Claro, y compartir con los demás lo que uno siente, ¿no? La pasión que uno siente. Y yo creo que acá lo que Santiago hace con este ciclo de pintores es nada más ni nada menos que compartir con nosotros la pasión que él siente por la expresión, y porque es algo mucho más, como bien decías, que aprender a mirar, ¿no? Es aprender, es aprender es aprender a revisar el ojo con el que se mira, a descubrir. Pero que sirve para todo. Eso, para todo, porque no es para ir al Museo Nacional de Bellas Artes, también ayuda, sino también a entrar ayuda de otra manera allí donde importa ver. Claro. En el campo de la cultura, lo veníamos diciendo recién al repasar el programa. Sí. Bueno, no sé cómo estamos, pero me parece que podríamos hacer, o querés arrancar ahora. Mira, me parece que no. Solo creo que vale la pena insinuar el epígrafe bajo el cual vamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Vamos a una melodía luego. El epígrafe tiene que ver con lo siguiente. Dado que no he podido reunir muchos testimonios directos de Francis Bacon, me he valido de aquellos que sí lo tuvieron a través del contacto con él, principalmente de Michel Leidy. Michel Leidy es un gran escritor francés, ya fallecido, murió en 1990, pero que tuvo trato directo con él y que en el libro que dedica a la obra de nuestro pintor, de Francis Bacon, se vale de un epígrafe maravilloso de Georg Büchner, el escritor alemán del siglo XIX, que dice así, y esto solo es un plato fuerte. A ver. Yo exijo en todas las cosas de la vida posibilidad de que existan y nada más. Cuando es así, huelga preguntarse si algo es bello o feo. El sentimiento de que lo creado tiene vida prevalece sobre una u otra consideración y es el único criterio en materia de arte, que viva lo que se ha creado. Qué lindo, claro, eso es toda una definición de lo que vamos incluso a tratar de desentrañar ahora cuando desarrollemos el tema, ¿no? Eso es mucho más que pintura. Mucho más que pintura, y es gran pintura porque va mucho más allá de sí misma. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si le parece a Gaby, nos vamos a un corte, escuchamos un tema de los que seleccionamos especialmente para este programa y queremos mucho. Para nosotros, los temas musicales que elegimos también nos gustan. Eso todo lo hacemos parte de lo así. que aprendemos. Porque aprendemos a escuchar. Tal cual. Le agradezco de paso a mi hijo Pablo Sigal, que nos suele dar una mano importante en esta selección de temáticas. Vamos, Gaby.
Bueno, entonces ya estamos, Santiago, en Sí, Café aquí La estamos República, en el Café de los de pintores. República con Francis Bacon, el gran pintor irlandés nacido en 1909 y muerto en Madrid en el año 1992. Y este pintor, entrevistado por Michael Léry sería en francés, Michel Léry sería en francés, yo lo hice en inglés, pobre. Pero lo cierto es que lo que nos cuenta Bacon ante todo es esto, que me ha parecido, Jorge, Sí. fantástico. Él dice, el realismo no es lo mismo que el naturalismo. La pintura es un ejercicio interpretativo. Yo he escrito que no existen hechos sino interpretaciones. Pintar es fundamentalmente transformar lo que se ve fatalmente. No es posible acceder a las cosas como si no las interpretáramos. Pero también es cierto que las interpretaciones varían, nos enseña Bacon con su obra, de conformidad con la emoción, con la inteligencia, con la intensidad afectiva e intelectual del propio pintor. Nos toca pintar en una era de excesos, de catástrofes, dice él. Yo considero que he sido profundamente influenciado por Picasso, pero lo que más admiro de la pintura de Picasso es su crudeza. Su crudeza. Y yo me he preguntado, ¿en qué consiste la crudeza de Picasso? Claro. Y no hay duda alguna de que al ser un pintor geométrico, digamos cubista, Sí. lo que Picasso trata de reflejar no es tanto lo que podríamos llamar un repertorio de emociones convencionales como las que podrían provenir de una pintura naturalista o pretendidamente naturalista, sino fundamentalmente la fascinación por la geometría. La fascinación por la geometría en Picasso es notoria y es notoria también en Bacon. Bacon conjuga yo diría, la asepsia de la geometría con la intensidad de la tragedia existencial. Esa es la conjunción que me parece a mí, al propio Léry le despertó enorme interés. Dice Léry a propósito de Bacon, las únicas obras que existen verdaderamente, que poseen plena realidad, son aquellas que ejercen una presión persistente sobre nosotros, como la que, a decir verdad, también pueden ejercer, cuestión de calidad y no de duración, manifestaciones tan efímeras en apariencia como una canción, una interpretación teatral o una danza, y después se integran en nuestras maneras de sentir y pensar, en vez de limitarse a golpearnos con una impresión tal vez viva y conmovedora, pero que por no introducir cambio alguno en nuestro modo de interpretar el mundo, tampoco nos transportan más allá de los límites del diletantismo. Bacon acepta este planteo y le dice a su interlocutor, cuando una obra tiene capacidad de perdurar, no ejerce solo un primer efecto visual, sino que va trabajándonos interiormente a lo largo del tiempo, más allá del momento en que permanecemos frente a ella. Perdura en nosotros, nos persigue, nos acosa, nos convoca, nos interroga, nos desvela. Vos hablabas antes, Jorge, de la curiosidad. La curiosidad en su dimensión más alta es capacidad incesante de asombro. Claro, ¿No te tal parece? cual. Sí, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo lo que dice Bacon. Y me parece que nos ayuda mucho a entender también que el artista, al narrar lo que ve, no lo que es, sino lo que ve, nos ayuda a interpretar la realidad. Me parece que ese es supongo que es un tema para profundizar filosóficamente, ¿no? Lo decís muy bien, nos invita a interpretar a nosotros, porque la buena nueva que trae toda obra de arte, y en este caso particular toda obra pictórica, es algo así como decirnos, yo lo vi así.
si yo lo vi así, usted también puede verlo a su modo. Incluso puede ver a su modo lo que yo vi así. Claro. Hay ahí una buena nueva. Claro. Alentar en nosotros la aventura de pensar, de sentir, de renovar nuestra percepción. Estaba pensando en cosas que se hicieron icónicas para mí, por ejemplo, desde chiquito. Pero, por ejemplo, para mí, Don Quijote y Sancho Panza es el Picasso. Sí. ¿Pero por qué? Y bueno, porque ahí está. me Esa interpreto de una imagen no manera. te abandonó jamás. Es el flaco, esos trazos que vos decís para un tipo negado para estos menesteres, diría, bueno, es un dibujo infantil. Es una genialidad. Es una genialidad esa simpleza de líneas, ¿no? Pero claro que sí. Es que esa simpleza de líneas nos lleva a una reflexión de Picasso que me parece oportunísima, y es cuando él se refiere a los grandes artistas clásicos, sí, tales como Leonardo, cuando lo mencionábamos aquí. Él dice, no, el tema es el siguiente: hay que empezar por pintar como ellos para llegar a pintar como uno. Es decir, claro, no podemos pasar por alto el arte figurativo diciendo que está superado sin saber practicarlo. Claro, qué bueno. Sin saber practicarlo. Con lo cual llegamos a esta mínima provisional conclusión. Para que haya vanguardia debe haber tradición, porque lo que hace la vanguardia es renovar lo que hereda. Qué interesante. Esto es fundamental. Si yo no renuevo lo que heredé, no estoy trayendo algo nuevo. Y mira lo que nos dice Bacon. Para él el objetivo esencial no es tanto ejecutar un cuadro digno de ser contemplado, después cuanto lo esencial para él es hacer que se afirmen ciertas realidades sobre la tela utilizada como teatro de operaciones. Quiero subrayarlo porque el planteo me parece interesantísimo. No se trata tanto de ejecutar un cuadro digno de ser contemplado, sino de evidenciar en el cuadro la lucha que el creador ha mantenido para introducir en la tela su realidad interior, hacer evidente los conflictos, las tensiones, las emociones y las ideas que ha querido plasmar, dejar ver su lucha, su pugna, transformar de alguna manera la tela en el espectáculo de una búsqueda lograda a veces menos lograda, pero no necesariamente un terreno apacible. Y lo asocié con una frase bellísima de un gran escritor nuestro, Adolfo Bioy Casares, que se resume en este enunciado: cuando se nos lea, es conveniente que no se advierta que venimos de la cocina de la composición, pero todo el que sabe leer sabe que atrás de lo apacible de una página está la lucha por componerla. Interesante, claro. Esto nos decía Jorge Fernández Díaz cuando, hablando en torno al juego, decía, bueno, sí, jugar, claro, pero cuánto empeño exige que se note que lo que uno alcanza es el resultado de un gran esfuerzo. Claro. Que se note que no hay una espontaneidad omnipotente, que no hay esa pulsión a hacer de la inmediatez, como decíamos en el campo político, el terreno de la acción sin meditación. Qué interesante, qué interesante. Bueno, sí, es aplicable a todos los géneros, ¿no? Eso, y a todos los posicionamientos vitales frente a la necesidad de aprender. Claro, ¿no? claro. Creo que esto es fundamental. Él consideraba, me refiero a Bacon, que la pintura está privada ya de toda función sacralizante, no tiene una función moralizante, no debemos representar lo bello, lo bueno, lo santo, lo religioso. Todo lo que de alguna manera implica valores constituidos ya no es para él tarea de la pintura. No estamos aquí para ejemplificar valores con los que contaríamos, sino para mostrar la crisis a que nos ha llevado la caída de muchos de esos valores. Es decir, cómo se ha ido desdibujando en nosotros el panorama de lo inequívoco, de lo cierto, de aquello que en el pasado le infundió a la pintura, por ejemplo, un valor pedagógico. La primavera de Botticelli es bellísima,
pero ya no vamos a representar la primavera como Botticelli la vio, porque hoy la primavera está asociada, por ejemplo, al cambio climático y a los problemas que genera la crisis que en términos ambientales vivimos. Te pregunto, Santiago, en la visión del artista, en este caso del pintor, hay no solo una forma de mirar, sino también hay una ideología. Bien, muy bien. Pregunta. Es una muy buena pregunta. Es que el propio Michel Léry le dice a Bacon, mire, perdóneme, está bien, ya no tenemos valores tradicionales que no han sufrido la vulnerabilidad que le ha impuesto la crisis en la que estamos viviendo en nuestro siglo XX. Evidentemente venimos de 2 guerras mundiales, evidentemente la amenaza atómica está ahí. Pero no solo es así, usted también pinta para transmitir convicciones, y en sus convicciones hay valores, y él tiene que admitir que así es. Y entonces le hace una confesión interesante. Yo nunca me formé en una academia, vos sabés que nunca aprendió en una academia a pintar, es autodidacta, y hace una confesión importante. Bueno, los autodidactas a veces creemos que somos demasiado independientes. Me parece precioso, ¿no? Claro, divino. Es muy interesante también tener en cuenta que él afirma que la fotografía no le ha arrebatado a la pintura la posibilidad del retrato, porque es muy ingenuo creer que un fotógrafo no interpreta. Claro. El fotógrafo también interpreta, el pintor a su vez interpreta. Entonces la fotografía no nos ha privado a los pintores de un paisaje, nos ha estimulado a que acentuemos en nosotros y nuestro modo de producir esta capacidad de interpretar lo real para traducir una vivencia de lo que nos parece indispensable. Y agrega esto, al pintor que trata una figura, le es imposible reproducir el sentimiento de lo real si se limita a copiar. El sentimiento de lo real es todo. El sentimiento de lo real es lo que nos impulsa como actores en el sentido teatral, como compositores en el sentido musical o como escritores en el sentido literario y filosófico, a manifestarnos. Lo real es ante todo una vivencia, una temperatura en nosotros mismos. Claro. Juan Gelman solía decir, hay que infundirle a las palabras la temperatura de nuestras emociones. Qué interesante, qué lindo, ¿no? Infundirle a las palabras la temperatura. Claro, porque si no las palabras están, como decía otro gran poeta, Carlos Drummond de Andrade, brasileño, las palabras en estado de diccionario no dicen nada. Claro. Si uno va a un diccionario, la asepsia, la temperatura es 35 grados bajo cero. Claro. Corazón, órgano, y entonces se lo describe. No. Por supuesto. Tenemos que aprender a conjugar, y esto Bacon lo enseña con su pintura de un modo formidable, la intensidad de nuestro sentimiento de lo real. Ofrecer una representación que remite expresamente a nuestra época y a nuestro ambiente no es posible si no está mediada por nuestro sentimiento del tiempo. Esta es la práctica que debemos privilegiar. En más de un caso, tenemos que pasar, dice quien lo entrevista, Léry, dice, Oscar Wilde nos mostró en su retrato de Dorian Gray que la función del pintor es preservar en el cuadro eternamente la belleza de un rostro. La nuestra no, la nuestra es mostrar el deterioro, el tiempo, el efecto de la temporalidad, porque la hermosura, tal como Bacon la concibe, está esencialmente asociada a la posibilidad de ver el movimiento, es decir, el pasaje, la transición por la que atraviesa una figura. Y cuando uno mira una obra de Bacon, lo recomendable es ser miope, vale decir ver doble. Ver doble porque los rostros de él nunca tienen la fijeza de lo inequívoco, siempre aparecen multiplicados, en movimiento, brazos que están en un lado, en otro al mismo tiempo. Uno diría, pero no terminó de pintar. No, quiere traducir algo que lo desespera, el ir y venir
de lo real. Qué interesante, qué lindo escuchar. Me parece muy importante, nos ayuda a nosotros mismos a mirar de otra forma, ¿no? Mirar con la intención de ver, que esto es un poquito lo que estamos tratando de contar. Y yo voy siguiéndote, te sigo como oyente, Santiago, te sigo como oyente. Yo diría como interlocutor, pero bueno, me toca acá, pero no en el sentido de que me parece que disfruto de cosas que son que son consignas, ¿no? Ajá. Me encantaría que las personas que nos están escuchando en este momento, cuando mañana vayan al Museo de Bellas Artes o a cualquier otro museo de arte y miren un cuadro, les haya cambiado la posición. Me encantaría, Eso es. porque a mí me la cambia. Claro. A mí me la cambia. El conocimiento permite eso, te cambia la forma de ver. ¿Sabes lo que nos está diciendo Bacon? Nos está diciendo, sentado en nuestra mesa, y ya va por el cuarto whisky, este irlandés, nos está diciendo: yo estoy transformándome todo el tiempo, o aspirando a transformarme para no quedar atrapado en un saber definitivo, porque no creo en el saber definitivo, creo en el progresivo aprender, en el constante aprender. Y lo que vos le estás proponiendo a nuestros oyentes es que compartamos la emoción de descubrir algo más allá de lo que ya hemos descubierto. Claro, y que tiene mucha actualidad. Porque vivimos en tiempos urgentes, porque vivimos en tiempos rápidos, porque vivimos en tiempos atravesados también por el consumo, por la ansiedad de consumo, por la inmediatez, porque se ha reducido en muchos casos y en muchos ambientes el arte a un bien de acumulación. Y entonces, bueno, estas cosas sirven para descubrir el otro costado, ¿no? Es decir, el placer por la de la lentitud. vamos por la puerta de servicio. Eso, para descubrir el placer de la lentitud. Claro, el placer de la lentitud. Mirá esto que te está oyendo Bacon con una... Dice esto: yo no pretendo tanto expresar la cosa real, sí, como la realidad de la cosa. El enunciado es filosóficamente muy rico. Creo yo que quiere decir esto: yo no aspiro a reproducir lo que tengo ante mí, sino a traducir la emoción de descubrir ante mí una presencia. La emoción de descubrir una presencia, porque esto es realmente lo que el asombro propone a toda sensibilidad creadora. Claro. No se trata de ver cosas nuevas, sino de descubrir como cosa nueva el estar ahí de alguien. Claro. En el orden de la vida cotidiana, uno dice: no puedo creer lo que estoy viendo. Sí. Y bueno, ¿esto qué es? ¿Estar ante una cosa nueva? No, es haber descubierto lo que está ante nosotros. Como dice él, la realidad de la cosa. Qué interesante, sí, muy, muy lindo, ¿no? La existencia misma de algo que llega hasta nosotros por obra de la sensibilidad del artista. Que es la subjetividad, ¿no? Eso es. Eso es la subjetividad. La subjetividad, cuando es bienhechora, ofrece el asombro y la emoción de su descubrimiento. Claro, o sea que además vemos distinto. Creo que sí, bueno, y podemos integrar, pero ¿cómo no? Yo también creo que cada uno tiene la posibilidad de aprender a ver de otra manera. Ahora, cuando todos coincidimos en que Bacon, una obra de Bacon, o un Picasso, por poner dos que hemos citado, nos conmueven por igual, es que hay algo ahí que excede la subjetividad. Y me parece que sí, porque esa subjetividad estaría excedida en esto, en la unanimidad del reconocimiento, que solo se pone de manifiesto a través de la diversidad de pareceres. Claro, porque ¿por qué todos decimos que Bacon es bueno o que Picasso es bueno? Claro, pero ese bueno, sí, que todos le reconocemos, no necesariamente tiene el mismo contenido en todos nosotros. No, es decir, claro. es como si dijéramos: ¿te gusta Beethoven? Sí, pero ¿cuál? Claro. Bueno, es una gran pregunta la que haces. Muy democrática, y porque sí, le hace lugar al parecer de cada uno y reconoce la existencia de valores que son compartidos.
Qué lindo es charlar de estos temas, qué lindo traerlo y hacerlo en radio. La verdad es que estamos felices de poder hacerlo en radio. Ojalá ustedes lo disfruten, los oyentes me refiero, lo disfruten como lo disfrutamos nosotros. El momento que vivimos este tipo de experiencias es extraordinario. Nos estamos, Santiago, me parece, yendo. Ya tenemos que hacerle lugar a una melodía más. Eso es. Y luego... ¿Quién? A nada menos que a Graciela Fernández Mejía. Eso, viene Graciela, hacemos el pase y luego le damos la posta a ella para que haga el porqué. Ahora vamos a un temita musical. Bueno, como siempre, son menos 10. Vamos a entregar la posta enseguida. Antes que lo hagamos, quería agradecerle a Patricia de Ramallo, que siempre nos es tan amable y nos manda conceptos muy elogiosos hacia el programa y aportes de ideas. Y Miguel de Pilar, que nos mandó unas imágenes espectaculares. Así que ahora sí, la recibo a Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato para conversar 10 minutitos con nosotros. Hacer eso. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, Graciela, aquí muy, la verdad, expectantes en relación a ustedes, porque hemos conversado con alguien a quien ustedes conocen muy bien, Edgardo Buscaglia. Sí. Ah, sí. Que se ha manifestado, bueno, además de tenía un recuerdo muy sentido del encuentro que había mantenido contigo y con ustedes, y al mismo tiempo nos dio un panorama muy dramático. Sí, preocupante, muy preocupante. Eso. Muy preocupante sobre la realidad argentina en relación al fenómeno mafioso, globalmente entendido y no solo en relación al narcotráfico. Bueno, nosotros vamos a andar toqueteando el mismo tema. Ah, mira. Bueno, es el gran tema, ¿no? Puntualmente con Rubén Chababo. Sí. Que Rubén ha sido director del Museo de la Memoria muchos años en Rosario, él es de Rosario. Es rosarino, claro. Exacto. Y conoce bastante del tema. Uh-huh. Así que no hay caso. La realidad dura y cruda que nos impone a todos. Sí. Daría la impresión de que no estamos ante un tema más de los que pueden preocupar a un país como el nuestro. Desde la perspectiva de Buscaglia estamos ante un hecho estructural que puede llegar a ser definitorio de la mayor o menor estabilidad y eficacia de un gobierno que aspira a renovar estructuralmente la realidad del país. Así es. Yo creo que sí, porque se metió tan profundo y es tan complejo. No lo podemos analizar ahora y menos superarlo a Buscaglia. No, claro. Pero es una mezcla de una cuestión económica, de una cuestión de educación, tal vez sería la primera, sí, que permite acceder a trabajos que les permiten ganar a unos pibitos 300.000 pesos. Ajá. Sí, claro. O algo así. Y también una sociedad que me parece que desde hace rato que se ha puesto un poco anómica. Bueno, perdóname, Graciela, que te interrumpa. Buscaglia hizo mucho hincapié en el tema institucional. O sea, Buscaglia lo que dice no es un tema policial. No es un tema que se resuelve mandando policías y mucho menos atando presos, mostrando presos por televisión. Se resuelve haciendo cambios estructurales. Exactamente. Y que por otra parte también dio bastante detalles sobre el sistema Bukele, ¿no? Y cómo en otros países donde se combate con la institucionalidad los resultados son mejores, son mucho mejores. Entonces, además acá de mostrar el final de la película cuando todavía no llegó, estamos haciendo distracción. Y él, la verdad que nos dejó preocupados. Con Santiago, cuando terminamos de hablar, estábamos realmente inquietos. Inquietos porque muy conmocionados, porque el testimonio de él llegó a usar palabras durísimas, habló de una metástasis
en el caso argentino, entre otros de América Latina. Hizo 2 excepciones, Uruguay y Chile. Sí, y un poquito Brasil, ¿no? Sí, Incluyó también. en algunos también. aspectos. Sí, Es decir, algunos estamos aspectos. peor en ese sentido. Sí. Me parece, ¿va? Dijo él, les transmito a ambos esto, porque él llegó a decir que en la Argentina y para las cúpulas mafiosas el costo de actuar en un país como el nuestro es 0. ¿Por qué? Porque la justicia tiene las 2 manos atadas. Yo lo compararía Ujú. bastante a México, ¿no? Ajá. Eso, lo hizo él también, tiene Claro, mucha razón. que es su especialidad, por otra parte, una de sus especialidades, ¿no? Claro, claro. Él estudió sobre todo el caso mexicano. Sí. ¿Y el por qué? Claro. Por eso me parece, me parece oportuno que Se la siga con alguien que vive esa realidad. Claro, porque me parece que nosotros recién ahora estamos incorporándolo a la agenda. Ahora, había Hasta un ahora tiempo- parecía un problema marginal. Eso es. En Italia, yo recuerdo, hace de esto algún tiempo, el tema del modo como se enhebraba la política con las mafias Sí. era noticia de todos los días. Yo no sé si hoy Italia sigue siendo un país tan expuesto como en el pasado al Creo influjo. que no tanto. Claro. Sicilia todavía lo mejor. Ajá, Sí, no, pero se dieron pasos Era la importantísimos. parte- El Estado Es que- reaccionó. eso. Claro. Acá todavía el Estado no Acuérdense- reaccionó. No, Yo me acuérdense refiero al del Estado, no a fiscal. los gobiernos, ¿no? Eso es. El Y Estado acuérdense tiene... del fiscal que lo mataron. Claro, Eso es. claro. Eso es. Pero ahí también hubo un juicio y hubo una reacción de los... No se asustaron los fiscales, Claro. salieron claro, avante. Claro. Este es el punto, ¿no? El punto fundamental es si cuando hablamos de justicia somos capaces de entender que el país está amenazado precisamente por el carácter retórico del concepto, cuando necesitamos transformarlo en algo real, porque de lo contrario los cambios van a ser solamente superficiales. Como bien decíamos en el encuentro con Buscaglia, una cosa es mandar soldados y camiones para atacar, como los llamaba Buscaglia, a los obreros callejeros del narcotráfico. Sí, a los soldaditos, ¿no? Soldaditos, obreros los llamaba. Sí, obreros. Y otra cosa Que es son, ir por a otra las parte, cúpulas. la parte más barata, menos y menos, ¿no? Y menos afectada por el efecto de la reacción que pueda tener el Estado. Sí. Claro, claro. Tal cual. Grave cuestión y cuestión decisiva al mismo tiempo en el marco de un tema como los que tocábamos en el Hizo editorial. mucho hincapié ¿no? también Santiago, 2 veces mencionó las provincias del norte argentino, ¿no? Sí. Es decir, el tema no se circunscribe a Santa Fe, habló mucho de Santiago del Estero. Habló de 16 provincias. Claro, ojo, ¿no? 16 ojo provincias. con la dimensión del tema, ¿no? Habló de 16 provincias que son las que, en virtud de su propia estructura legal y al mismo tiempo política, son particularmente permeables a la vigencia del delito mafioso en esas provincias. Entonces Graciela viene Chababo enseguida a hablar del tema, bueno, un rosarino comprometido con los derechos humanos, un rosarino que conoce muy bien la ciudad de Rosario, un rosarino un rosarino Sabe que dónde vive. Sí, no, porque está allá en Rosario. No es un ex habitante de la ciudad de Rosario. Así que interesantísimo. ¿Y luego? Y luego, bueno, ahí cambiamos, vamos con Roy Ora, el historiador. Sí, interesantísimo Sí. también. Sí. Hemos estado hablando también de la sala de los próceres, ¿cómo es? Del salón de los Sí, próceres. El Salón de los Próceres. Que Salón una de nota, los próceres. transmitiendo un poquito el espíritu de la nota de Luis Alberto Romero en La Nación, ¿no? Bueno, justamente. Supongo que van a hablar algo de eso también con Roy Ora. Se dieron casi al mismo tiempo 2 artículos de ambos, ¿no? Exactamente. Los dos opinaron duramente respecto de esta rápida, expeditiva solución de reemplazar el Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres. Sí. Cuando las sin- pulsiones pueden más que la reflexión, a veces los resultados recuerdan el pasado y no el futuro que necesitamos. Así es. Así es. Bueno, les deseamos lo mejor.
Gracias. Nosotros despacito estamos haciendo acá las maletas para irnos cargando la mochila. Cargando la mochilita. Y les decimos a los oyentes que se queden porque hay preguntas indispensables. ¿Por qué? Eso. Chao, Graciela. Chao, Chao, Pablo. Adiós, gracias. Hasta luego, amigos. Que tengan un gran Chao, programa. Mónica, y chao, Jorge también. Chao, hasta el domingo próximo, Hasta el próximo amigos. domingo.